Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 25 preguntas. Ordena el nombre bíblico. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. 1. ¿Quién fue el discípulo al que Jesús le encargó que apaciente sus ovejas? Negó al Señor 3 veces. Y la respuesta es el apóstol Pedro. Juan capítulo 21, versículo 17. Pregunta 2. ¿Cuál es el nombre de la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel? Fue descrita como una tierra de leche y miel. Y la respuesta es Canaán. Números capítulo 33, versículo del 50 al 56. Pregunta 3. ¿Qué alimento comieron los israelitas en el desierto? Fue llamado el pan del cielo. Y la respuesta es maná. Éxodo capítulo 16, versículo 35. Pregunta 4. ¿A qué iglesia del Apocalipsis se le reprendió por ser una iglesia tibia? Dios les dijo, te vomitaré de mi boca. Y la respuesta es la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 16. Pregunta 5. ¿Cómo se llamaba el rey al que Dios le añadió 15 años más de vida? El profeta Isaías le dio esa gran noticia. Y la respuesta es el rey Ezequías, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Pregunta 6. ¿Cómo se llamaba el rey que envió a Daniel al foso de los leones? Fue rey de Babilonia. Y la respuesta es Darío, Daniel capítulo 6. 7. Completa el versículo. He aquí el de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras dichas por Juan el Bautista. Y la respuesta es Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29. 8. ¿En forma de qué animal descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? Es un ave muy conocida. Y la respuesta es una paloma. Mateo capítulo 3, versículo 16. Pregunta 9. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Él murió con sus hijos en Moab. Y la respuesta es Elimelech. Ruth capítulo 1, versículo 3. Pregunta 10. ¿A qué iglesia del Apocalipsis se le dijo que había dejado su primer amor? Timoteo fue dejado en esta ciudad. Y la respuesta es Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pregunta 11. ¿Cuántos hermanos tenía el rey David? Todos fueron hijos de su padre Isaí. Y la respuesta es 7 hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Pregunta 12. ¿En qué monte murió Aarón, el hermano de Moisés? Estaba ubicado cerca de la tierra de Edom. Y la respuesta es en el monte Or. Números capítulo 20, versículo 28. Pregunta 13. ¿Quién fue el profeta del que se burlaron por ser calvo? Hizo flotar un hacha en el agua. Y la respuesta es Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23. 14. Completa el versículo. Seguid la paz con todos sin la cual nadie verá al Señor. Es un atributo de Dios. Y la respuesta es santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pregunta 15. ¿En qué libro aparece el versículo más largo de toda la Biblia? Tiene un total de 80 palabras. Y la respuesta es Esther. Esther capítulo 8, versículo 9. Pregunta 16. ¿Qué profeta anunció que Jesús nacería en Belén? Es considerado un profeta menor. Y la respuesta es Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pregunta 17. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que bendijo a Abraham? Fue rey y sacerdote de Salem. Y la respuesta es Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 19. Pregunta 18. ¿Qué alimento dio Jairo al general Císara cuando éste le pidió agua? Este alimento le provocó mucho sueño.
Y la respuesta es leche. Jueces capítulo 4 del 18 al 19. Pregunta 19. ¿Cuál era el oficio de Cornelio? Servía al Imperio Romano. Y la respuesta es un centurión. Hechos capítulo 10, versículo 1. 20. Complete el versículo. Bienaventurados los en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabras dichas en el Sermón del Monte. Y la respuesta es pobres. Mateo capítulo 5, versículo 3. Pregunta 21. ¿Qué profeta anunció que Jesús sería admirable, consejero y Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Es considerado un profeta mayor. Y la respuesta es Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pregunta 22. ¿Quién es descrito en la Biblia como un rey gordo? Fue derrotado por el juez Saot. Y la respuesta es Eglón. Jueces capítulo 3, versículo 17. Pregunta 23. ¿En qué árbol se le enredó el cabello a Absalón cuando era perseguido? El cabello de Absalón pesaba más de 2 kilos. Y la respuesta es una encina. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Pregunta 24. ¿Quién fue el hermano de Sem y Cam? Fueron hijos de Noé. Y la respuesta es Jafet. Génesis capítulo 9, versículo 18. Y pregunta 25. ¿Cuál es el animal al cual Dios privó de sabiduría e inteligencia? Trata con dureza a sus hijos como si no fuesen suyos. Y la respuesta es el avestruz. Job capítulo 39, versículo del 13 al 17. Y pregunta 25. ¿Cuál es el animal al cual Dios privó de sabiduría e inteligencia? Trata con dureza a sus hijos como si no fuesen suyos. Y la respuesta es el avestruz. Job capítulo 39, versículo del 13 al 17. Si respondiste de 1 a 10 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 11 a 15 preguntas, eres un cristiano curioso promedio. Si respondiste de 16 a 19 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Y si respondiste las 20 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios cuántas preguntas respondiste correctamente. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.